Escuché golpes en la puerta en plena noche, pero cuando abrí, no había nadie. Pensé que era la muerte llamando. Pero lo que pasó después fue un milagro real que cambió mi vida para siempre. Nunca imaginé que esos golpes serían una señal divina. Sentí la presencia de algo más allá de este mundo. Creí que me iba a asustar, pero Dios me dio una esperanza nueva. Mi nombre es Doña Elena, tengo 78 años y durante toda mi vida he vivido rodeada de historias que van más allá de lo visible, de esas experiencias que solo el corazón y la fe pueden explicar. Desde muy joven, aprendí a confiar en Dios y a sentir su presencia en los momentos más difíciles, y con el paso de los años esa fe se ha ido fortaleciendo, sobre todo cuando he vivido acontecimientos que no tienen otra explicación que un milagro real. Quiero compartir con ustedes una historia muy especial, una que me ocurrió hace apenas unos meses, pero que cambió para siempre mi manera de ver el mundo y de entender las señales que Dios nos envía. Fue en una noche tranquila, cuando escuché algo que me dejó sin aliento, golpes en la puerta de mi casa, golpes que parecían insistentes, pero al abrir no había nadie. Fue una experiencia que me llenó de misterio y, al mismo tiempo, de una paz profunda que solo se siente cuando sabes que hay algo más allá de lo que podemos tocar o ver. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas silenciosas, sentí que estaba frente a algo inexplicable, una señal que me hablaba en medio de la oscuridad. No era un ruido común ni un simple accidente, sino una advertencia divina que solo alguien con el corazón abierto y lleno de fe puede entender. Desde entonces, he sabido que la vida está llena de milagros reales, esos momentos en los que Dios, los ángeles o los seres del más allá se acercan a nosotros para recordarnos que no estamos solos. Recuerdo claramente cómo me sentí en ese instante. No era miedo lo que dominaba mi alma, sino una mezcla de sorpresa y esperanza. Sabía que esa presencia, invisible pero palpable, me estaba comunicando algo importante, algo que necesitaba escuchar con el alma abierta. Los golpes en la puerta, aunque nadie estaba allí, eran un lenguaje secreto, una llamada a despertar la fe y a abrir el corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. A lo largo de mi vida he visto muchos milagros reales y he escuchado testimonios que confirman que el mundo espiritual está más cerca de lo que imaginamos, pero nunca había sentido una señal tan directa y profunda como aquella noche. La puerta de mi casa se convirtió en el umbral entre dos mundos, el visible y el invisible, y yo tuve la bendición de ser testigo de esa conexión especial. Sé que muchos de ustedes que están escuchando esta historia también han sentido en algún momento la presencia de algo inexplicable, de esas señales del más allá que nos llegan en silencio y nos llenan de una emoción difícil de explicar con palabras. Por eso les cuento esto con el corazón abierto, para que juntos podamos entender que la fe no es solo una creencia, sino un milagro real que se manifiesta en nuestra vida diaria, en las noches silenciosas, en los pequeños detalles que parecen invisibles pero que en realidad son mensajes divinos. Lo que comenzó como un misterio tocando a mi puerta se convirtió en un viaje de esperanza y renovación espiritual. Y aunque en ese momento no entendía del todo el significado, supe que esa experiencia cambiaría para siempre mi manera de vivir y de sentir la presencia de Dios en cada instante. Ahora, mientras les relato esto, siento que cada golpe que escuché fue un recordatorio de que nunca estamos realmente solos, que hay fuerzas invisibles que nos cuidan y nos guían, e incluso cuando parece que la oscuridad nos rodea. Esa noche me enseñó que los milagros reales pueden aparecer de formas inesperadas, en momentos de silencio y en sonidos que parecen venir de otro mundo. Pero esta historia no termina aquí, apenas comienza a revelarse el verdadero significado de esas batidas misteriosas en la puerta y de la señal que recibí esa noche. Lo que vino después fue aún más sorprendente y profundo, y es lo que les contaré a continuación, para que puedan sentir conmigo la fuerza de un milagro real que tocó mi vida, de una manera que nunca olvidaré. Recuerdo aquella noche con claridad. La casa estaba en silencio, la luna iluminaba el patio, y yo estaba sentada en mi mecedora, terminando mis oraciones. De repente, un golpe seco y firme resonó en la puerta principal. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por sorpresa y desconcierto. No esperaba visitas ni llamadas. Me quedé inmóvil, escuchando,
esperando que fuera el viento o alguna rama moviéndose, pero no hubo nada más. El silencio volvió, y yo seguía sin entender qué había provocado aquel golpe. Intenté darle una explicación sencilla, tal vez un animal o algún ruido de casas vecinas, pero la incertidumbre crecía como una sombra que no se disipaba. Me acerqué lentamente a la puerta, casi temiendo romper el misterio en el aire. Al abrir, no había nadie, solo el frío de la noche y la brisa moviendo las hojas secas. Aquella ausencia me dejó con una sensación extraña, mezcla de vacío y presencia al mismo tiempo. No podía entender cómo un golpe tan fuerte pudo ocurrir sin que nadie estuviera allí. Mi mente empezó a dar vueltas, llena de dudas y preguntas sin respuesta. ¿Era acaso una señal, un aviso? Sentí que algo sobrenatural se manifestaba. En mi hogar, mi fe, que siempre me ha sostenido, me dio fuerza para no ceder al miedo. Recordé que Dios nunca abandona a quienes confían en Él y que los milagros reales llegan de formas misteriosas, a través de señales que solo el corazón puede reconocer. Mientras cerraba la puerta, una calma profunda me envolvió, pero la intriga no se iba. Sabía que esa noche no sería como las demás, que había una verdad oculta tras esos golpes inesperados, o una revelación que esperaba descubrir. No lo podía explicar con palabras, pero sentí que mi vida estaba a punto de dar un giro, una transformación hacia un camino lleno de señales, encuentros con lo divino y con lo inexplicable. Esa primera experiencia marcó el inicio de una jornada que cambió mi mente y mi espíritu. Empecé a prestar atención a los detalles, a los sonidos que antes ignoraba, a las sensaciones de otro mundo. Cada golpe en la puerta, aunque nadie estuviera allí, se volvió un mensaje silencioso, un llamado a abrir los ojos y el alma para recibir lo que estaba destinado a llegar. Reflexioné sobre las decisiones que tomamos y cómo muchas veces olvidamos escuchar las señales que la vida, o Dios, nos envía. Ese golpe inesperado fue el primer destello de una experiencia que mostraría que la realidad es mucho más compleja y hermosa de lo que creemos. Mientras la noche avanzaba, mi corazón latía fuerte, no por miedo, sino por la expectativa de lo que venía. Recordé historias de infancia sobre visitas del más allá, intervención divina y señales que cambiaban el rumbo de la vida. Sentí que estaba viviendo uno de esos momentos, un milagro real tocando la puerta de mi existencia para abrir nuevas ventanas de luz y esperanza. El silencio volvió a la casa, pero dentro de mí una tormenta de emociones y pensamientos se arremolinaba. No sabía aún el significado completo de esos golpes, pero comprendí que debía estar atenta, que esa señal no era casualidad, sino un aviso sagrado que me acompañaría los días siguientes. El impacto fue más allá de lo físico. Fue un cambio interior profundo. Mi mentalidad se transformó, abriéndose para aceptar lo desconocido y confiar en que detrás de cada misterio hay una mano divina guiando nuestro camino. La incertidumbre dio paso a una curiosidad que me impulsaba a descubrir los bastidores de aquella experiencia, a buscar la verdad oculta detrás de lo visible. Sentí que aquel golpe fue un latido de un corazón que quería comunicarse conmigo, un despertar espiritual que me invitaba a mirar más allá y a confiar en el milagro real que puede aparecer en cualquier instante. La noche continuó con esa mezcla de calma y expectativa, y yo permanecí atenta, escuchando con el alma abierta. No sabía qué otras señales vendrían ni cómo esa experiencia me llevaría a encuentros con seres que solo la fe puede reconocer, pero sentí que mi vida no volvería a ser igual. Esa primera vez que escuché esos golpes en la puerta fue el comienzo de una historia llena de misterio, fe y milagros reales, una historia que aún seguía revelándose e invitándome a abrir mi corazón y mi mente a lo sobrenatural. Aquella noche, la casa estaba en silencio absoluto. Estaba sola, rodeada por la quietud que solo la oscuridad puede traer. Mis hijos, Rafael y Lucía, se habían ido a visitar a sus familias, y don Antonio, mi esposo, ya no estaba conmigo desde hacía años. El vacío que sentí era profundo, como si las paredes mismas absorbieran cualquier sonido y dejara un espacio enorme que me hacía consciente de mi soledad. Cada pequeño ruido se amplificaba y mi mente comenzaba a imaginar cosas, una mezcla de tranquilidad y tensión que nunca antes había sentido en mi hogar. Sentada en la mecedora, sentí como la soledad me envolvía y al mismo tiempo me hacía
más receptiva a lo que estaba por venir. El silencio parecía más pesado, y el aire frío de la noche penetraba por las ventanas, como si quisiera contarme algo que aún no podía comprender. Esa sensación de vulnerabilidad, de estar sola, frente a lo desconocido, despertó en mí emociones intensas, pero no era solo miedo, sino también una extraña paz que me hacía sentir protegida de alguna forma invisible. La casa, testigo de tantos años de vida y recuerdos, se había convertido en un escenario donde lo natural y lo sobrenatural parecían entrelazarse. Sentí que ese lugar, en mi refugio, estaba a punto de revelar secretos ocultos que solo la fe puede aceptar. En medio de la soledad, mi mente empezó a cuestionar la realidad, a pensar en la existencia de milagros reales, en señales divinas que aparecen cuando menos lo esperamos, y en cómo esos momentos de silencio pueden ser el puente hacia algo más grande. Cada instante que pasaba hacía que mi sensibilidad aumentara. Escuchaba sonidos sutiles, o casi imperceptibles, que antes habría ignorado, pero que esa noche parecían tener un significado especial. El aroma dulce de flores que no había comprado, una brisa leve que movía las cortinas cerradas, y hasta un susurro que parecía venir de otro mundo. Esos pequeños detalles eran como pistas que me guiaban en una jornada de descubrimiento, un camino donde la verdad oculta comenzaba a revelarse lentamente. La sensación de estar sola hizo que mi corazón se abriera a recuerdos y enseñanzas que había recibido de mi madre, Doña Rosario, una mujer sabia que siempre habló de la presencia de ángeles y de la conexión con el más allá. Pensé en ella, en sus palabras, y sentí que su espíritu me acompañaba, dándome fuerzas para enfrentar lo inexplicable con confianza y esperanza. La mentalidad que tenía hasta ese momento empezó a cambiar, abriéndose a la idea de que la vida es mucho más que lo visible y tangible. En ese momento, entendí que la soledad no era un castigo, sino una oportunidad para conectar con lo divino. La ausencia de compañía física hacía que mi alma estuviera más disponible para recibir mensajes, para sentir la presencia de aquello que no se ve, pero que se percibe con el corazón. Sentí que la casa era un portal entre dos mundos, y que mi vulnerabilidad era el terreno perfecto para que un milagro real se manifestara. Mientras la noche avanzaba, me preparaba para lo que vendría, sin saber aún qué forma tomaría. Sabía que esa experiencia impactaría mi vida de manera profunda, que me llevaría a una transformación interior y a una comprensión más amplia del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La soledad fue, sin duda, el escenario perfecto para que empezara esta revelación que todavía estaba por desarrollarse. Así, rodeada por la quietud y la oscuridad, con la mente abierta y el corazón dispuesto, me disponía a descubrir la verdad, detrás de esos golpes misteriosos que cambiarían mi existencia para siempre. Aquella noche, después de haber sentido la presencia misteriosa y la soledad que impregnaba cada rincón de la casa, intenté buscar una explicación lógica para aquellos golpes en la puerta. La mente humana tiene esa capacidad de querer encontrar razones concretas para lo inexplicable, y yo, aunque mi corazón estaba abierto a lo sobrenatural, también necesitaba entender qué estaba pasando desde una perspectiva humana. Pensé que, tal vez, el viento había golpeado con fuerza contra la madera, o que algún animal se había acercado y había hecho ruido sin que yo lo viera. Incluso consideré que podría ser algún vecino o persona que, por alguna razón, se había olvidado de anunciarse antes de llegar. Pero ninguna de esas opciones encajaba del todo con la claridad y firmeza de los golpes que había escuchado. Mi mente comenzó a repasar cada posibilidad, como si fuera un rompecabezas en el que intentaba encajar las piezas para que la historia tuviera sentido. Recordé los fuertes vientos que habíamos tenido días antes, pero esa noche la calma era total. No había ramas moviéndose ni ventanas abiertas por las que el aire pudiera entrar y causar ese ruido. También pensé en algún animal, como un perro o un gato, pero sabía que ninguno de los animales vecinos se acercaría de esa manera a la puerta, ni haría un golpe tan deliberado y claro. Aún así, la duda persistía y me obligaba a buscar explicaciones que me ayudaran a mantener la tranquilidad. También recordé que, en ocasiones, las personas pueden tener comportamientos extraños, olvidarse de tocar la puerta o anunciarse, y que quizás alguien había llegado sin que yo me diera cuenta. Sin embargo,
Esa idea me parecía poco probable porque la puerta principal estaba bastante visible desde la ventana de la sala y no había señales de que alguien hubiera estado allí esperando. Pensé en mi vecino, don Carlos, que a veces pasaba por aquí, pero él siempre era muy respetuoso y se anunciaba antes de entrar. La posibilidad de que fuera una persona desconocida me generaba una mezcla de temor y precaución, pero nunca se confirmó. Fue entonces cuando comprendí que, aunque la mente busca razones, hay experiencias que escapan a nuestra lógica y que requieren una mentalidad más abierta para aceptarlas. La búsqueda de una explicación humana se volvió un ejercicio de paciencia y fe, porque entendí que no siempre podemos entender todo con la razón y que hay verdades ocultas que solo la experiencia y el corazón pueden revelar. Esa noche, la razón y la fe comenzaron un diálogo interno en mi alma, un equilibrio entre lo tangible y lo espiritual que me enseñaría a ver la vida desde otra perspectiva. Mi historia me llevó a reflexionar sobre cómo a menudo nos aferramos a las explicaciones racionales para sentirnos seguros, pero que a veces esas explicaciones no alcanzan a cubrir la totalidad de lo que vivimos. Aprendí que la transformación personal empieza cuando dejamos espacio para la duda, para la curiosidad y para la aceptación de lo desconocido. La fe, entonces, se convierte en la luz que guía en medio de esa oscuridad, permitiéndonos avanzar en una jornada de descubrimiento y revelaciones que cambian nuestra manera de vivir. A lo largo de esos días, seguí escuchando con atención cada pequeño sonido, cada roce, y aunque intentaba racionalizar, mi corazón sabía que algo más grande estaba sucediendo. Sentí el impacto de esa experiencia en mi interior, un movimiento profundo que despertaba mi sensibilidad espiritual y me acercaba a una verdad más grande que la mera realidad física. La búsqueda de una explicación humana fue solo el primer paso en un proceso que me llevaría a descubrir los bastidores de un milagro real, o esos momentos donde la realidad y el misterio se entrelazan. Y así, mientras mi mente trataba de encontrar respuestas lógicas, mi alma se preparaba para recibir lo que estaba por venir. Una serie de acontecimientos que desvelarían el verdadero significado de aquellos golpes en la puerta y abrirían las puertas a experiencias que trascendían lo cotidiano y lo racional. La noche avanzaba y esos golpes en la puerta no cesaban. Al principio, intenté mantener la calma, buscando razones lógicas, pero poco a poco el miedo empezó a crecer en mi interior. No era un miedo común, sino uno profundo que se alojaba en mi pecho y hacía que mi respiración se acelerara sin control. Sentía una presencia invisible, como si alguien me observase desde el otro lado, esperando que reconociera algo que aún no estaba lista para aceptar. Sentada en mi mecedora, con las manos temblorosas, mi mente se llenaba de dudas y pensamientos inquietantes. La oscuridad parecía hacerse más densa, y cada susurro del viento amplificaba la tensión en mi alma. Mi corazón latía fuerte, no por emoción, sino por ese temor que me envolvía. A pesar de la fe que siempre me sostuvo, esa noche el miedo y la esperanza libraban una batalla silenciosa en mi interior. Recordé las historias que mi madre, doña Rosario, me contaba sobre ángeles y señales del más allá, pero también sobre el miedo como una prueba para fortalecer el espíritu. Entendí que el miedo no era enemigo, sino un mensaje que debía escuchar. Esos golpes rompían el silencio, pero también las barreras entre lo visible y lo invisible, entre lo conocido y lo misterioso. Mientras los minutos pasaban y nadie aparecía, el miedo crecía junto a una sensación de soledad profunda. Mi cuerpo parecía paralizado ante lo desconocido. Ese miedo no era irracional, era la manifestación de la incertidumbre que sentimos al enfrentarnos a lo inexplicable. Pero en medio de ese temor, una fuerza interior me impulsaba a no rendirme. A continuar esta jornada de revelaciones y transformación, decidí aceptar mis emociones sin juzgarlas, dejando que el miedo formara parte del proceso que me llevaría a descubrir la verdad oculta tras esos golpes. Esa aceptación fue un punto de inflexión, una conexión profunda con mi espiritualidad y la realidad que comenzaba a desplegarse. En la oscuridad, la luz de la fe brillaba con más intensidad. El miedo y la esperanza se volvieron motor de mi alma. Esa noche, la vulnerabilidad se convirtió en fortaleza. El miedo me hizo consciente de la importancia de cada instante, cada susurro, cada señal. Comprendí que en la incertidumbre surge la transformación,
cuando la mente se abre para recibir las enseñanzas que la vida ofrece. El miedo fue la puerta hacia un entendimiento profundo y un impacto real en mi visión del mundo. En esa lucha interna, supe que los milagros reales no llegan siempre en calma. A veces, o vienen envueltos en misterio, de incertidumbre y temor, pero en esa complejidad está su poder, capaz de transformar vidas y la forma en que entendemos lo espiritual. La experiencia que viví fue más que un evento sobrenatural, fue un proceso de revelaciones que me llevó a descubrir los bastidores de un milagro que cambió mi vida para siempre. Con los golpes persistiendo y el miedo en mi corazón, sentí que estaba al borde de un descubrimiento que superaba la razón. Era como si alguien o algo intentara romper una barrera invisible para comunicarme un mensaje urgente, una verdad solo entendible con fe y alma abierta. Así, en medio de la noche y mis emociones encontradas, me preparaba para lo que vendría, sin saber aún qué forma tendría, pero segura de que nada sería igual. La noche avanzaba y aunque el miedo seguía presente, mi fe en Dios y en los ángeles comenzó a darme fuerza. En medio de esa oscuridad y de los golpes que persistían en la puerta, cerré los ojos y empecé a orar en silencio. No necesitaba palabras largas ni frases aprendidas, solo dejé que mi corazón hablara con Dios, pidiendo calma y comprensión para lo que estaba viviendo. Esa oración silenciosa se volvió mi refugio, un puente que conectaba mi alma con una verdad que aún no entendía completamente, pero que sentía cerca. Sentí como el miedo, aunque no desaparecía del todo, se transformaba poco a poco en esperanza. Mi respiración se hizo más pausada y la tensión en mi pecho comenzó a aliviarse. Comprendí que la fe no es ausencia de temor, sino la valentía para seguir adelante a pesar de él. Esa fuerza interior me permitió estar atenta a las señales, a las revelaciones que Dios y sus mensajeros quisieran mostrarme. No fue sencillo. Cada instante era una batalla entre la duda y la confianza. Recordé las historias que mi madre, Doña Rosario, me contó sobre la protección de los ángeles y la importancia de mantener la fe en momentos difíciles. Esa memoria me llenó de valor. Sentí que no estaba sola, que una presencia invisible me acompañaba, cuidándome. La fe se convirtió en un escudo que protegía mi espíritu y me daba fuerzas para enfrentar lo desconocido. En ese instante entendí que la experiencia que vivía era una oportunidad de transformación profunda. Pensé en cómo lo divino se manifiesta en detalles pequeños, en milagros reales que muchas veces pasan desapercibidos, pero que tienen un impacto enorme en nuestra vida. La fe es la luz que guía cuando todo parece oscuro y la fuerza que nos impulsa a seguir. Mi mente y mi corazón cambiaban, y sentí que esa noche marcaría un antes y un después en mi forma de ver el mundo. La oración se volvió mi ancla, iluminando el camino hacia la verdad oculta que me esperaba. Mientras seguía orando, una calma, sutil pero poderosa, comenzó a llenar mi ser. Esa paz no venía de mí, sino de una presencia divina que sentía cerca, suavizando mis miedos. Sabía que esa noche estaba viviendo algo que transformaría no solo mis pensamientos, sino también mi alma y mi corazón. La fe fue la luz que me sostuvo y me preparó para recibir las respuestas y milagros que aún estaban por venir. Y así, en medio de la oscuridad y la oración, me sentí lista para enfrentar lo que la vida y el milagro real tenían preparado para mí. Esa noche, mientras los golpes seguían sonando, mi mente volvió a un recuerdo que siempre ha marcado mi vida. Recordé una experiencia que tuve años atrás, cuando Dios me envió una señal muy parecida, una que me hizo entender que no todo en este mundo se explica con la lógica humana. Esa memoria me llenó de paz y me dio fuerza para continuar en aquella noche tan extraña. Sabía que no estaba sola, que esas señales tenían un propósito mayor y que la verdad oculta detrás de ellas me estaba esperando para ser revelada. En aquel entonces, también sentí esa mezcla de miedo y esperanza, pero fue mi fe la que me sostuvo. Dios me mostró, de una manera muy sutil, que siempre está presente, guiándonos en la oscuridad, enviándonos mensajes a través de pequeñas señales que solo el corazón abierto puede reconocer. Esa experiencia transformó mi mentalidad y me hizo comprender que los milagros reales no siempre llegan en forma grandiosa, a veces se manifiestan en detalles que parecen insignificantes,
pero que tienen un impacto profundo en nuestra vida y en nuestro espíritu. Pensar en ese momento me recordó lo importante que es prestar atención a esas pequeñas revelaciones que la vida nos regala. Cada señal, cada experiencia espiritual es un mensaje directo de lo divino, una invitación a abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que está más allá de lo visible. Esa noche, mientras los golpes resonaban en mi puerta, sentí que estaba viviendo un capítulo más de esa jornada de transformación, donde las decisiones y la mentalidad que adoptara serían clave para descubrir el verdadero significado de lo que estaba pasando. Recordar esa experiencia pasada fue como mirar los bastidores de mi propia historia, entender que las señales no son eventos aislados, sino parte de una continuidad que busca fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que viene. En medio del miedo, esa memoria se convirtió en una luz que iluminó mi camino y me ayudó a mantener la calma, confiando en que Dios y sus ángeles me acompañaban en cada paso. Sabía que esa revelación me permitiría comprender mucho más que los golpes misteriosos que había escuchado. A lo largo de los años, he aprendido que la vida está llena de momentos que parecen inexplicables, pero que esconden enseñanzas valiosas. La transformación espiritual no es algo que sucede de inmediato, sino un proceso que se va revelando poco a poco, a través de señales, de decisiones y experiencias que nos llevan a un cambio profundo en nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Esa noche, la fe se convirtió en la fuerza que me impulsó a seguir adelante, dispuesta a descubrir lo que el milagro real tenía reservado para mí. Mientras el reloj avanzaba y la noche se hacía más silenciosa, sentí que estaba entrando en un momento crucial de esa historia, un punto en el que la fe, el miedo y la esperanza se entrelazaban para dar paso a una revelación que cambiaría todo. La mentalidad que había cultivado durante tantos años fue puesta a prueba, y aunque la incertidumbre seguía presente, una certeza interior comenzó a hacerse más fuerte. No estaba sola, y aquello que estaba viviendo era solo el comienzo de algo mucho más grande. La madrugada había caído con su manto silencioso y pesado cuando, de repente, los golpes volvieron a escucharse, esta vez más claros, más insistentes. No era el viento, ni algún ruido cualquiera. Eran golpes que parecían querer llamar mi atención, como un mensaje que necesitaba ser descifrado. Pero lo más sorprendente era que ya no sentía miedo. Aquella emoción que me había acompañado desde el primer instante había comenzado a ceder su lugar a algo mucho más profundo y poderoso, la curiosidad y la esperanza. Esa mezcla dulce y extraña que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a descubrir los secretos que la vida y lo espiritual esconden tras su apariencia cotidiana. Mientras me sentaba en la butaca vieja que había acompañado tantos años de mi vida, sentí que esos golpes eran la puerta a una nueva etapa, un capítulo que traía consigo un impacto no solo en mi mente, sino también en mi corazón. La transformación interna que había ido construyendo, con cada oración y cada pensamiento dirigido a la fe, ahora me preparaba para abrirme a lo desconocido con una mentalidad diferente, más abierta, más dispuesta a recibir las revelaciones que el milagro real estaba dispuesto a mostrarme. En ese momento, supe que cada sonido, cada detalle de esa noche, formaba parte de una jornada única que estaba destinada a cambiarme para siempre. Aquella repetición de los golpes en la noche parecía una especie de lenguaje divino, un código oculto que solo podía ser interpretado con la sensibilidad que la experiencia y la espiritualidad me habían dado. Sentí que la presencia de Dios y de los ángeles se hacía tangible en cada impacto y que esos sonidos no eran solo ruidos, sino señales llenas de significado y poder. Fue entonces cuando comprendí que esa noche no era una simple coincidencia, ni un evento fortuito, sino una intervención divina que buscaba guiarme, protegerme y revelarme algo que mi alma necesitaba saber. Ya no estaba sola ni desamparada. La fe y la esperanza se habían convertido en mis compañeras inseparables, dándome la fuerza para enfrentar lo que viniera sin temores ni dudas. Sentí como la verdad oculta detrás de esos golpes comenzaba a despejarse, como un velo que se levantaba lentamente para mostrarme los bastidores de una historia que estaba por revelarse. Mi mente se llenó de preguntas. Pues sí, pero también de una certeza profunda. Lo que estaba experimentando tenía un propósito mayor,
y ese propósito estaba directamente conectado con mi camino de vida y con las decisiones que había tomado. Para fortalecer mi espíritu, recordé entonces las veces en que la vida me había puesto frente a pruebas y señales similares, en momentos en los que el milagro real se había manifestado a través de pequeñas pero poderosas intervenciones. Comprendí que estas experiencias forman parte de una transformación espiritual que va más allá de lo visible, un proceso que nos invita a expandir nuestra percepción y a abrir el corazón a nuevas posibilidades. Aquella noche, los golpes insistentes eran más que un ruido, eran la voz de lo divino llamándome a una nueva realidad y un impacto que resonaría en mi alma y que marcaría el inicio de un cambio profundo y duradero. Mientras el reloj seguía su marcha silenciosa, la curiosidad y la esperanza me mantenían despierta, alerta a cada sonido y a cada sombra que danzaba en la penumbra. Sentí que estaba participando en un momento sagrado, un encuentro entre lo humano y lo sobrenatural, donde la fe se vuelve la llave que abre puertas a revelaciones y a entendimientos que transforman la vida. La mentalidad que había cultivado durante años me permitió aceptar con gratitud esta experiencia, consciente de que estaba viviendo uno de los momentos más importantes de mi jornada espiritual. Así, en medio de la quietud y los golpes que seguían resonando, sentí que mi vida estaba siendo tocada por algo mucho más grande que yo, algo que venía a mostrarme el milagro real en toda su dimensión y profundidad. La esperanza y la fe se unieron en mi corazón para darme la fuerza necesaria y la claridad para seguir adelante, confiando en que ese misterio no solo tendría una respuesta, sino que también transformaría mi existencia para siempre. Aquella noche, mientras los golpes continuaban resonando en la oscuridad, comencé a entender que no se trataba de simples sonidos sin sentido, sino de mensajes divinos que buscaban comunicarse conmigo. Fue como si el universo entero conspirara para enviarme señales o indicándome que algo importante estaba por suceder, algo que tendría un impacto profundo en mi vida y en mi alma. Empecé a percibir un significado oculto detrás de cada golpe, como si fuera un lenguaje secreto, un código espiritual que solo podía ser descifrado con la fe y la mente abierta que había cultivado a lo largo de los años. Pensar en esas señales me llevó a reflexionar sobre las verdades ocultas que muchas veces permanecen invisibles para quienes no están dispuestos a mirar más allá de lo evidente. En ese momento, comprendí que la vida nos envía mensajes a través de diferentes formas y que la transformación espiritual es una jornada que requiere atención, sensibilidad y un cambio de mentalidad para poder reconocer y aceptar esas revelaciones. Los golpes en la puerta dejaron de ser un misterio perturbador para convertirse en una invitación a conectar con lo divino, a abrir las puertas del alma para recibir enseñanzas y respuestas que aún no estaban claras, pero que prometían un despertar profundo. Me sentí parte de un proceso mucho más grande, un entramado invisible que mueve los hilos de nuestra existencia y que nos guía hacia decisiones trascendentales. Esa noche, el impacto de esas señales comenzó a hacer eco dentro de mí, despertando una esperanza renovada y una certeza tranquila de que el milagro real se estaba manifestando, no a través de grandes gestos, sino en esos detalles sutiles que transforman la vida de manera silenciosa pero poderosa. Sentí que esa experiencia sería un antes y un después en mi historia personal, marcando un punto de inflexión que me llevaría a descubrir nuevas dimensiones de la fe y del amor divino. Mientras los golpes seguían su ritmo constante, percibí que había una intervención que trascendía el plano físico, una presencia que me acompañaba, que me recordaba que no estaba sola en mi camino. Esa certeza me llenó de paz y fortaleció mi espíritu, ayudándome a enfrentar la incertidumbre con una mentalidad más abierta y receptiva. La verdad oculta que comenzaba a revelarse tenía un propósito claro: prepararme para una transformación profunda, para un cambio que impactaría no solo mi vida, sino también la forma en que veía el mundo y mi relación con lo sobrenatural. En esos momentos de reflexión, entendí que las señales divinas no solo llegan para darnos esperanza, sino también para mostrarnos el camino hacia una vida más plena y consciente. El proceso de interpretar esas señales se convirtió en una práctica diaria, un ejercicio de conexión y entrega que me permitía descubrir los bastidores de una realidad mayor. Esta experiencia me llevó a tomar decisiones importantes y a adoptar una mentalidad enfocada en la fe y en la apertura a lo desconocido.
reconociendo que el milagro real siempre está al alcance de quien sabe escuchar y sentir con el corazón. Así, en medio de la quietud y el misterio, me di cuenta de que estaba viviendo una etapa crucial de mi historia, una en la que la combinación de esperanza, fe y revelaciones espirituales comenzaba a transformar cada aspecto de mi existencia. Los golpes en la puerta eran mucho más que un simple sonido, eran una invitación a vivir la verdad oculta, a descubrir el poder de la intervención divina en lo cotidiano y a aceptar que, a veces, las señales más pequeñas tienen el impacto más grande. Aquella noche, sentí que estaba entrando en un capítulo lleno de luz y aprendizaje, un momento que quedaría grabado para siempre en el libro de mi vida y que me preparaba para lo que estaba por venir. La noche parecía envolverse en un silencio profundo justo después de que los golpes cesaron, y en ese instante, como si el tiempo mismo se detuviera, escuché un paso firme acercándose a mi puerta. No era un ruido común ni esperado, sino una presencia especial que venía a confirmar que todo lo vivido esa noche no era una simple casualidad. Al abrir, vi a don Ramón, mi vecino de toda la vida, un hombre sabio y tranquilo que siempre tuvo una conexión especial con lo espiritual y con el misterio que a veces envuelve nuestras vidas. Su llegada no fue casual. Sentí que era parte de ese milagro real que la vida me estaba mostrando, un testimonio vivo de que las señales que recibimos tienen un propósito y que muchas veces vienen acompañadas de personas que, sin saberlo, forman parte de nuestra historia y transformación. Don Ramón no traía palabras vacías ni explicaciones superficiales, sino una mirada profunda que reflejaba comprensión y respeto por lo que yo estaba viviendo. Nos sentamos juntos, y sin necesidad de muchas palabras, entendí que su presencia era un bálsamo para mi alma, una especie de confirmación que reforzaba mi fe y mi esperanza. En ese momento comprendí que no solo las señales, sino también las personas que llegan en los momentos justos, forman parte de los bastidores de una vida marcada por la intervención divina. Él me habló de experiencias similares que había tenido, de esas revelaciones que, aunque parecen misteriosas para muchos, son parte esencial de un viaje de transformación y crecimiento espiritual. Mientras escuchaba sus palabras, sentí que se abría una puerta en mi interior, una puerta que me invitaba a profundizar en la verdad oculta detrás de todo lo que había ocurrido esa noche. Don Ramón mencionó algo que resonó profundamente conmigo. A veces, el milagro real se manifiesta en las coincidencias que parecen imposibles, en esos momentos en que el tiempo y el espacio parecen conspirar para enviarnos un mensaje claro. Sus palabras fueron un recordatorio de que nuestra mentalidad debe estar abierta a lo inesperado, a las decisiones que nos cambian y a aceptar que la vida está llena de revelaciones que nos llegan de maneras que no siempre comprendemos al instante. Recordé entonces que a lo largo de mi vida había aprendido a interpretar esas señales no solo como eventos aislados, sino como parte de una trama más grande, un entramado que nos conecta con algo superior y que nos guía hacia la luz en medio de la oscuridad. La visita de don Ramón fue, sin duda, una pieza fundamental de ese entramado, una manifestación tangible de cómo el milagro real no solo se presenta en visiones o sonidos, sino también en la compañía y el apoyo de quienes, o en su sabiduría, nos ayudan a entender el impacto de esas experiencias. Su llegada fue un punto de inflexión, una señal de que estaba entrando en una etapa donde las verdades ocultas comenzarían a manifestarse con más claridad y profundidad. Mientras compartíamos aquel momento, sentí que la jornada que había comenzado con esos golpes misteriosos se convertía en una historia mucho más rica y compleja, una historia llena de decisiones que me llevarían a descubrir nuevos aspectos de mi fe y de la intervención divina en mi vida. La transformación que se avecinaba no solo afectaría mi mente, sino también mi espíritu y mi corazón, impulsándome a abrirme a la posibilidad de recibir mensajes que, hasta entonces, habían permanecido en las sombras. Don Ramón se fue, con la certeza de que su visita era solo el inicio de una serie de acontecimientos que me revelarían mucho más sobre el milagro real y el poder de la fe en momentos de incertidumbre. Esa noche, al cerrar la puerta tras su partida, sentí una mezcla de paz y expectativa, consciente de que estaba viviendo algo extraordinario que cambiaría para siempre la forma en que veía mi vida y el mundo que me rodea. Los golpes en la puerta habían sido el primer llamado, y la llegada de don Ramón
una confirmación de que el milagro real estaba obrando a través de señales, encuentros y revelaciones que iban mucho más allá de lo visible. En ese instante, comprendí que el camino que había emprendido era un sendero lleno de luz, un viaje que me llevaría a descubrir la verdad oculta y a vivir un impacto profundo que marcaría mi historia para siempre. Después de la visita de don Ramón, una tranquilidad diferente se instaló en mi corazón, aunque los golpes seguían resonando en mi mente como un eco persistente. Fue entonces cuando, en la quietud de la madrugada, mientras la casa dormía y todo parecía en calma, algo dentro de mí se despertó con una intensidad que no había experimentado antes. Sentí una presencia tan cercana, tan palpable, que fue imposible ignorarla. No era un miedo ni una duda, sino una certeza profunda que me llevó a abrir mi alma y mi mente a una revelación espiritual que cambiaría para siempre la forma en que veía mi vida y el mundo que me rodea. Aquella noche, mientras escuchaba en silencio esos golpes que parecían llamar a puertas invisibles, comprendí que no solo eran señales externas, sino que también reflejaban un llamado interno, una invitación a una transformación profunda y auténtica. En ese instante, sentí como una luz cálida y protectora envolvía mi ser, y en medio de esa luz, una voz suave pero firme me habló al corazón, revelándome verdades ocultas que siempre estuvieron allí, pero que por miedo o rutina no había querido ver. Fue como si el milagro real se manifestara en forma de una experiencia sobrenatural, que me abrió los ojos y me llevó a descubrir el verdadero significado de la fe, más allá de las palabras y las tradiciones. Esa revelación no vino acompañada de grandes milagros visibles ni de signos espectaculares, sino de una comprensión profunda y silenciosa que se arraigó en mi interior. Comprendí que la vida está llena de momentos ocultos, de mensajes divinos, que solo podemos entender cuando nuestra mentalidad está dispuesta a cambiar y a aceptar la verdad oculta que se revela en los detalles más simples. Fue una transformación que no solo impactó mi espíritu, sino que también me enseñó la importancia de estar atenta a las señales, de escuchar con el corazón y de confiar en que, a veces, lo inexplicable es la forma en que Dios y sus ángeles se comunican con nosotros. En esos minutos de profunda conexión espiritual, sentí que la intervención divina no era un concepto lejano, sino una realidad tangible que influye en cada decisión que tomamos y en cada paso de nuestra jornada. Entendí que esa experiencia formaba parte de los bastidores de mi vida, un capítulo en el que la fe y la esperanza se entrelazaban para darme fuerza y guía. La revelación me llevó a reconsiderar muchas cosas, a enfrentar mis miedos con una nueva perspectiva y a abrirme a la posibilidad de vivir una vida marcada por el milagro real en cada instante. Mientras me sumergía en ese estado de conciencia, también me di cuenta de que la verdadera fuerza está en la quietud, en el silencio donde las respuestas aparecen y donde podemos encontrar la claridad para tomar decisiones que transforman nuestra existencia. Esa noche, la revelación espiritual me mostró que, aunque el camino pueda parecer incierto, siempre hay una luz que guía y un propósito que se revela cuando estamos dispuestos a aceptar el misterio y a confiar en la sabiduría divina. Fue una experiencia que me llenó de paz y de una esperanza renovada, un regalo que llevaba en sí misma el poder de sanar y de renovar. Así, en medio de la oscuridad y los golpes que habían comenzado como un misterio, encontré una verdad profunda, que impactó no solo mi vida espiritual, sino también mi manera de ver el mundo y mis relaciones con los demás. La experiencia se convirtió en una fuente de inspiración y fuerza, una historia que llevaba en mi alma y que sabía que debía compartir, porque en ese milagro real había un mensaje universal sobre la fe, la transformación y el poder oculto que todos llevamos dentro. Esa noche, comprendí que cada golpe en la puerta era, en realidad, un llamado a despertar, a abrirnos a lo desconocido y a permitir que la luz divina ilumine nuestro camino. Esa experiencia que viví aquella noche no quedó solo en un susurro. En mi corazón, se transformó en un milagro real que tocó no solo mi vida, sino también la de quienes me rodean. No fue algo grandioso desde afuera, pero para mí, para mi familia, fue la prueba palpable de que lo divino se manifiesta cuando menos lo esperamos, cuando nuestras mentes están abiertas y nuestros corazones llenos de fe. Lo que parecía un misterio o una verdad oculta se convirtió en un testimonio de transformación y esperanza que se reveló en los momentos más sencillos,
pero con un impacto profundo y duradero. La mentalidad con la que enfrenté esa experiencia cambió por completo. Ya no veía las señales como simples coincidencias ni casualidades, sino como mensajes con un propósito claro. La revelación espiritual que tuve fue el motor para tomar decisiones que antes hubiera dudado, y esas decisiones comenzaron a moldear una nueva realidad para mí y mi familia. En medio de la jornada que todos vivimos, llena de incertidumbres y desafíos, apareció ese milagro real como un faro que iluminó los bastidores de nuestra vida cotidiana y nos llenó de confianza para seguir adelante. Mis hijos, especialmente mi nieta Isabel, fueron testigos de cómo mi vida comenzó a cambiar. Desde esa noche, la transformación no fue inmediata, ni se notó en grandes gestos, sino en detalles pequeños, como la paz que empecé a irradiar, la paciencia con la que enfrentaba los días difíciles, y la fuerza que surgía de una fe renovada. Isabel me decía que sentía algo diferente en mí, una luz que no se apagaba, una esperanza que no se podía explicar con palabras, pero que se sentía en el aire, como una bendición silenciosa que cubría nuestra casa. Fue en esos momentos que comprendí que el milagro real no siempre tiene que ser un evento espectacular, sino que puede ser la calma en medio de la tormenta, la certeza en medio de la duda y la luz en medio de la oscuridad. Mi familia empezó a ver señales a su manera, y poco a poco, en conversaciones llenas de revelaciones, reconocimos que algo mucho más grande que nosotros estaba obrando en nuestras vidas. La presencia espiritual misteriosa que sentí esa noche se volvió tangible en nuestras relaciones y en la manera en que nos apoyábamos mutuamente. El impacto de ese milagro real se extendió más allá de nuestra casa, tocando también a vecinos y amigos que, aunque no siempre entendían la profundidad de lo que vivíamos, percibían la transformación en mí. Me llamaban para contarme sus propias experiencias, esas historias llenas de fe y esperanza que son el alma de nuestra comunidad. Compartíamos esas vivencias con una mezcla de asombro y gratitud, reconociendo que la verdadera fuerza estaba en aceptar la verdad oculta que muchas veces ignoramos por miedo o por falta de atención. Durante ese tiempo, sentí que mi conexión con Dios y con los ángeles se fortalecía, y esa conexión era como un hilo invisible que unía todo: la vida, la muerte, la fe y la esperanza. Aprendí que la verdadera esencia del milagro real está en abrir el corazón y la mente a esas verdades que transforman, y que sanan y que nos invitan a vivir con una nueva mentalidad, más consciente y plena. La jornada no siempre es fácil, pero cuando entendemos que formamos parte de algo más grande, que hay un propósito en cada experiencia, el camino se vuelve menos oscuro y más lleno de luz. La revelación que tuve me mostró también que detrás de cada decisión importante, de cada momento de incertidumbre, hay una oportunidad para crecer y para descubrir los bastidores de nuestra propia historia, esos detalles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que contienen las claves para nuestra transformación interior. El milagro real que experimenté no solo cambió mi vida, sino que me enseñó a valorar esas pequeñas señales que antes descartaba, a ver más allá de lo visible y a confiar en el proceso de la vida con fe y esperanza. Y así, con esa certeza en mi alma, me preparé para lo que vendría después, sabiendo que cada golpe en la puerta, cada señal, tenía un propósito, una verdad oculta que esperaba ser descubierta. Lo que parecía un misterio al principio, se fue revelando como una historia de fe profunda y una invitación a vivir con el corazón abierto. Esa noche fue solo el comienzo de un capítulo lleno de revelaciones, decisiones y momentos que marcarían para siempre mi camino y el de mi familia. Anoche en que escuché aquellos golpes en la puerta marcó un antes y un después en mi vida. No solo fue un momento extraño o un suceso inexplicable, fue el inicio de una profunda transformación interior que cambió mi corazón y renovó mi fe de una manera que nunca imaginé posible. Lo que antes me parecía miedo y confusión, se convirtió en una revelación que me dio una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar las dificultades y los desafíos de la vida. Recuerdo que después de esa experiencia, algo en mi interior comenzó a despertar. Sentí una paz profunda que no dependía de las circunstancias externas, sino de una convicción que nació de lo más hondo de mi alma. Ya no veía las pruebas como castigos o amenazas, sino como oportunidades para crecer y fortalecer mi espíritu. Esa mentalidad, esa nueva forma de entender la vida,
Fue el verdadero milagro real que Dios y los ángeles obraron en mí aquella noche. La transformación no fue inmediata, ni ocurrió sin esfuerzo. Fue una jornada que implicó decisiones conscientes y una disposición para abrir el corazón a la verdad oculta que tantas veces ignoramos por miedo o por comodidad. Aprendí a aceptar que hay bastidores en nuestra existencia que no siempre se ven, pero que influyen poderosamente en nuestro camino. Empecé a valorar esos pequeños detalles, esas señales que antes descartaba, y a confiar en que cada experiencia tenía un propósito mayor, incluso cuando no lo entendía en el momento. Mi fe se volvió una luz constante que iluminaba mis pasos, aunque las sombras de la duda y el temor aparecieran de vez en cuando. Sentí que la presencia espiritual misteriosa que me visitó me sostenía en cada desafío, y eso me permitió enfrentar la vida con una fuerza renovada y un corazón lleno de esperanza. Mi familia también notó el cambio, y juntos comenzamos a vivir una experiencia que trascendía lo cotidiano, una conexión que nos unía más allá de lo visible. En ese proceso, comprendí que la transformación interior no es solo un cambio emocional o mental, sino una profunda renovación que afecta cada decisión, cada actitud y cada instante de nuestra existencia. Es como si un velo se levantara, revelando una verdad más grande que nos invita a vivir con mayor conciencia y gratitud. Descubrí que esa verdad oculta está siempre presente, esperando ser reconocida por aquellos que tienen la valentía de mirar más allá de lo evidente. Las revelaciones que llegaron después de esa noche me mostraron que la vida es un misterio lleno de signos y mensajes que debemos aprender a interpretar. Cada golpe en la puerta, cada susurro en la oscuridad, era un llamado a estar atentos, a cultivar una mentalidad abierta y receptiva. Esa experiencia me enseñó a no temer lo desconocido, sino a verlo como una oportunidad para crecer y descubrir el impacto real que la fe puede tener en nuestras vidas. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo esa noche de incertidumbre y temor fue en realidad el comienzo de una nueva etapa llena de esperanza y luz. El milagro real que viví no solo cambió mi historia personal, sino que abrió un camino para que otros también puedan encontrar fuerza y guía en sus propios desafíos. Es un testimonio de que, aun en los momentos más oscuros, existe una fuerza superior que nos acompaña y nos guía hacia la transformación verdadera. Sentí que la puerta que se golpeaba era en realidad una invitación a abrir mi corazón y mi mente, a aceptar que la vida es una serie de decisiones que moldean nuestro destino. Fue una oportunidad para abandonar viejas creencias limitantes y abrazar una nueva realidad donde la fe, la esperanza y la gratitud se convierten en pilares fundamentales. Esa transformación interior me hizo entender que el milagro real está en la manera en que elegimos vivir cada día, con un espíritu renovado y una confianza inquebrantable en lo divino. Así, con el corazón lleno de esa nueva fuerza, me preparé para seguir adelante, consciente de que cada momento es una revelación y que cada experiencia, por más pequeña que parezca, tiene un significado profundo. La historia, que comenzó con aquellos golpes en la puerta, no termina allí. Apenas estaba desvelando sus secretos y preparando el terreno para las maravillas que aún estaban por llegar. Desde aquella noche, todo cambió en mi manera de ver la vida y entender lo que sucede a nuestro alrededor. Esa experiencia no fue solo un momento aislado, sino el inicio de una transformación profunda en mi corazón y en mi fe. Sentí que una puerta invisible se abrió para permitirme conectar de verdad con los seres queridos que ya no están en este mundo físico. La presencia de mi madre Isabel y de mi padre Mateo se hizo más tangible, como un abrazo silencioso que me envuelve en paz y esperanza. Aprendí que el amor no muere, que la muerte solo separa temporalmente, pero el vínculo sigue vivo y fuerte en otra dimensión. Esto me dio una nueva mentalidad para enfrentar la vida, con menos miedo y más confianza en que no estamos solos. Con el tiempo, esos pequeños signos, como un susurro o un roce suave, se convirtieron en milagros reales que iluminaban mis días y mis noches. No son grandes eventos espectaculares, sino señales sutiles que me enseñan que hay una verdad oculta más allá de lo que vemos. Esa verdad es la que sostiene nuestra existencia y nos guía en esta jornada llena de revelaciones y misterios.
Sentir la compañía de mis seres queridos fallecidos me dio un impacto emocional que fortaleció mi espíritu y me ayudó a tomar decisiones desde un lugar de fe y amor. Ahora entiendo que la vida es un ciclo eterno y que la esperanza es un regalo que debemos cuidar. Cada noche, cuando la casa se llena de silencio, esos golpes en la puerta ya no me causan temor, más bien, son como una invitación a abrir el corazón y escuchar lo que el universo quiere decirme. Esta experiencia me llevó a descubrir bastidores de la vida espiritual que antes ignoraba y me mostró que cada prueba y dificultad tiene un propósito transformador. La fe que siempre tuve se renovó y creció porque comprendí que el milagro real está presente incluso en los momentos más sencillos y en las señales más pequeñas. Aprendí a escuchar con atención, a interpretar esos signos como mensajes divinos que fortalecen mi alma y me recuerdan que el amor es más fuerte que cualquier adversidad. Esa mentalidad nueva me permitió enfrentar las dificultades con una fuerza interior que antes no conocía. La conexión con mis seres queridos que partieron es la prueba de que la vida no termina, sino que continúa en otra forma y que podemos mantener esa relación a través de la fe y la esperanza. Este lazo invisible entre el mundo tangible y el espiritual ha dejado una huella profunda en mí y en mi familia. Hemos sentido juntos el consuelo de saber que el milagro real existe y que la vida eterna es una verdad palpable. Cada golpe en la puerta se volvió una señal de que no estamos solos, que siempre hay alguien cuidándonos y guiándonos en este camino lleno de luz y misterio. Esa certeza nos dio fuerzas para seguir adelante, valorando cada momento y viviendo con el corazón abierto a las bendiciones que la vida y el más allá nos regalan. El impacto de esta experiencia es tan grande que cambió nuestra forma de vivir y entender la existencia. La esperanza que sentimos se convirtió en un faro que ilumina nuestras decisiones diarias y nos motiva a mantener viva la fe, incluso en tiempos difíciles. El milagro real no es algo lejano ni inaccesible, está presente en cada detalle, en cada señal que recibimos cuando estamos dispuestos a escuchar y a creer. Esa transformación interior es un regalo que agradezco cada día porque me enseñó que el amor y la vida no terminan con la muerte, sino que se renuevan en una conexión eterna que nos sostiene. Así, con el corazón lleno de gratitud y una nueva visión de la vida, sigo caminando con la certeza de que mis seres queridos están conmigo en espíritu, enviándome señales de amor y esperanza. Esta experiencia cambió no solo mi destino, sino el de toda mi familia, porque juntos hemos aprendido a confiar en lo invisible, a valorar lo intangible y a vivir con la mente abierta a los milagros reales que el universo nos ofrece en cada instante. Después de todo lo que viví, comprendí que no debemos ignorar las señales que vienen del más allá, aunque a veces no las entendamos y nos llenen de dudas. La vida está llena de misterios que van más allá de lo que podemos ver o tocar, pero eso no significa que no tengan un propósito. Cuando escuchamos golpes en la puerta o sentimos una presencia invisible, estamos frente a mensajes que merecen ser escuchados con atención. La fe es ese puente que nos conecta con ese mundo espiritual y mantenerla nos ayuda a vivir con esperanza, incluso en medio de la incertidumbre. En esos momentos en que la razón busca explicaciones lógicas, es importante abrir el corazón y dejar que la verdad oculta se revele poco a poco. Las señales no siempre vienen con respuestas claras. A veces son destellos que nos invitan a confiar en lo desconocido y a transformar nuestra mentalidad para aceptar lo que no se puede explicar. Esta transformación interior tiene un impacto profundo en nuestra vida y en las decisiones que tomamos, y es parte de una jornada de revelaciones que nos enseñan a escuchar y valorar cada detalle que el universo pone en nuestro camino. Recuerdo bien cómo, en aquellas noches silenciosas, la soledad se sentía menos pesada gracias a esas señales que parecían susurrar antiguas verdades. Esa presencia espiritual misteriosa no era amenaza, sino un recordatorio de que siempre hay alguien cuidándonos, una mano invisible que guía y protege. Saber esto me dio fuerzas para seguir adelante, aunque las dificultades fueran muchas, y me hizo entender que el milagro real no siempre es algo espectacular, sino una experiencia íntima que cambia nuestra forma de ver la vida y a nosotros mismos. Quiero invitar a quienes me escuchan a no pasar por alto esas señales del más allá, a detenerse a sentirlas y reflexionar sobre su significado.
No importa si al principio causan miedo o confusión, lo esencial es mantener una mente abierta y permitir que la fe sea la luz que ilumina nuestro camino. Abrir el corazón a lo inexplicable nos conecta con una dimensión más profunda, donde las palabras no alcanzan, pero la paz crece. Esta apertura nos hace conscientes de que la vida es una red de conexiones invisibles, de amor y energía que trascienden tiempo y espacio. Así, cada golpe en la puerta se vuelve una oportunidad para acercarnos a esa verdad oculta que transforma nuestro interior y nos revela lo que realmente importa. Aprendí que aunque el mundo material es lo que percibimos, hay un trasfondo espiritual que mueve las piezas y nos muestra que todo está conectado. Nuestra mentalidad cambia al mirar la realidad desde esta perspectiva y las decisiones que tomamos adquieren un nuevo sentido. Guiadas por una sabiduría invisible pero sentida con el corazón, las señales del más allá no son solo advertencias o sucesos aislados, forman parte de una historia más grande que cada uno escribe día a día, una historia donde la fe, la esperanza y la transformación interna son protagonistas. Aceptar esto nos permite vivir con más propósito y descubrir los bastidores de una realidad mucho más amplia y misteriosa de lo que pensamos. Aunque la verdad oculta parezca esquiva, aprendí que si abrimos los ojos del alma podemos sentir el impacto de esas señales en nuestra vida y crecimiento, y en nuestra conexión con lo divino. Esta reflexión nace desde lo más profundo de mi ser, como un susurro que quiere llegar a quienes han sentido ese llamado silencioso en la noche. Mantener la fe y abrir el corazón son las llaves para entender esos mensajes que llegan cuando menos lo esperamos. Es ahí donde la vida se renueva y el milagro real se manifiesta, no como un hecho aislado, sino como una invitación constante a creer y confiar en lo que no siempre podemos explicar. Por eso, escuchar y respetar esas señales es fundamental para avanzar con nueva luz, con esperanza viva y con la certeza de que nunca estamos solos. Al terminar esta experiencia que cambió mi vida, solo puedo sentir un profundo agradecimiento. Agradezco a Dios, ese poder infinito que nunca nos abandona, que nos envía señales cuando más las necesitamos, que nos regala milagros reales. En los momentos más oscuros, también doy gracias a los ángeles, esos guardianes invisibles que caminan a nuestro lado y que, aunque no los veamos, siempre están ahí, protegiéndonos y guiándonos con amor y luz. Esa noche, cuando escuché los golpes y luego viví aquella revelación, supe que no estaba sola, y formaba parte de una gran red de apoyo espiritual que sostiene nuestras almas en esta tierra. La paz que sentí después de comprender el significado de esas señales fue como un bálsamo que alivió viejas heridas, que calmó miedos y dudas que había guardado por años. Esa paz no es solo la ausencia de temor, sino una sensación profunda de seguridad, de conexión con algo mucho más grande que yo misma, con una verdad oculta que trasciende las circunstancias y las apariencias. Es esa paz la que nos invita a vivir con una mentalidad renovada, abierta a la transformación interior que nos permite enfrentar la vida con esperanza, con fuerza para decidir cada paso que damos en nuestra jornada. Entender que los milagros reales pueden manifestarse de formas inesperadas es una enseñanza que lleva tiempo asimilar, pero que impacta directamente en cómo valoramos nuestra existencia y las pequeñas cosas que a veces damos por sentadas. No es necesario esperar grandes señales para sentir esa presencia divina. Los detalles, los susurros, los momentos de revelación interna son parte de los bastidores de nuestra vida espiritual. Son esos momentos los que alimentan nuestra fe y nos animan a seguir creyendo en la bondad que habita en el mundo, incluso cuando todo parece incierto. Desde entonces, he aprendido a escuchar con más atención, a no cerrar la puerta ante lo inexplicable, a aceptar que hay decisiones que requieren de una mente abierta y un corazón dispuesto a confiar en lo que no se puede ver con los ojos físicos. Esa confianza es la que nos lleva a experimentar cambios profundos, a descubrir que cada dificultad puede ser un trampolín para la transformación y que en el fondo todo está tejido con hilos invisibles que nos sostienen y nos impulsan hacia adelante. Quiero compartir esta sensación de gratitud porque sé que no es solo mía, sino que puede resonar con quienes, como yo, han sentido el llamado de lo espiritual en medio de la cotidianidad. La vida no es solo una sucesión de eventos,
sino una experiencia rica en aprendizajes que nos invita a mirar más allá de la superficie y a encontrar en cada señal un motivo para renovar nuestra fe y esperanza. Esa fe, tejida con experiencias reales y milagros concretos, es la que nos mantiene firmes cuando el miedo amenaza con apoderarse de nosotros. Así, cada día se convierte en una oportunidad para agradecer, para mirar hacia atrás y entender que todo lo vivido, incluso lo difícil, tiene un propósito oculto que en el fondo impulsa nuestra evolución y nos acerca a la plenitud del alma. Esa plenitud es la que me llena ahora y que quiero transmitir con humildad porque sé que no es un logro personal, sino un regalo divino que todos podemos recibir si abrimos nuestro ser a la verdad que va más allá de lo tangible. Mi corazón está tranquilo, porque la experiencia del milagro real me enseñó que nunca estamos solos, que la protección divina está siempre presente, incluso cuando las sombras parecen alargarse. La serenidad que siento es un refugio que me acompaña, una luz que guía mis pensamientos y mis acciones, el que me invita a vivir con esperanza cada día, sin importar las circunstancias. Esa esperanza es el motor que transforma nuestra mentalidad y nos prepara para lo que aún está por venir, con la certeza de que lo invisible sostiene lo visible. En esta calma profunda, me permito recordar que la gratitud es el lenguaje del alma cuando reconoce la grandeza de lo que ha recibido. Gracias a Dios, gracias a los ángeles, por ese milagro real que me abrió los ojos y el corazón a una realidad más amplia y llena de amor. Y así, con esta paz que me abraza, sigo adelante en esta jornada, consciente de que cada instante es un regalo y que las señales que recibimos son faros que iluminan nuestro camino en la oscuridad.